Buen día chicos. Acá estoy con los temas vistos, ¿sí? Vamos a hacer como un análisis de todo lo que ya venimos viendo, ¿sí? Entre ellos, acá en el pizarrón yo les anoté algunos conceptos que ya vimos, ¿sí? Y otros que vamos a ir agregando. Vimos el concepto de cuerpo, se dio en clases, ¿sí? El concepto de cuerpo que está formado por materia, ¿sí? ¿A qué llamamos cuerpo? Llamamos a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? A cada uno de los objetos que nos rodea, ¿sí? Todo aquello que posee propiedades. El cuerpo está formado por materia, la materia posee propiedades, ¿sí? Todas las materias poseen propiedades. Entre esas propiedades vimos una de las clasificaciones, se podía clasificar en intensivas y extensivas, ¿sí? También hay otras clasificaciones, esta es la más utilizada, ¿sí? También se clasifican en generales y específicas o particulares, ¿sí? Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia considerada, es decir, que no va a alterar según la cantidad de masa que contenga un objeto, ¿sí? Como por ejemplo, de propiedades intensivas tenemos el tema de las propiedades de ductilidad, densidad, dureza. Vamos a colocar, ¿sí? Algunas: dureza, maleabilidad, ¿sí? Es la resistencia del material. La dureza, la resistencia de un material a ser rayado, ¿sí? La maleabilidad es la propiedad que tienen algunos metales de poder reducirse a láminas finas. También están en las propiedades intensivas el punto de fusión, el punto de ebullición, ¿sí? De las propiedades que ustedes estuvieron desarrollando, estas son algunas, ¿sí? Punto de ebullición. Bien, en las propiedades extensivas, ¿sí? Que también se las suele llamar propiedades generales, ¿sí? En general, las que mencionamos o trabajamos son masa, peso, volumen, longitud, ¿sí? Etcétera. Son muchas, al igual que las propiedades intensivas son varias. Entre ellas, que nos faltaba mencionar en las propiedades intensivas, son las propiedades organolépticas, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas? Que, como por ejemplo, el sabor, el olor, el tacto, ¿sí? Todas esas propiedades organolépticas son intensivas porque no dependen de la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? En el cambio, las propiedades extensivas sí dependen, porque no es lo mismo en el caso del volumen 1 litro de agua que 2 litros de agua, ¿sí? Hay una variación en cuanto al volumen. También vimos los diferentes cambios que se produce en la materia, ¿sí? Estos cambios también los vimos como fenómenos, pueden ser de dos tipos, físicos o químicos. Los fenómenos físicos son aquellos cambios, transformaciones, modificaciones en el cual no se produce un cambio profundo en la composición química de la naturaleza de la sustancia. Es decir, es un cambio reversible. ¿Por qué reversible? Porque se puede volver al estado inicial en el cual se partió. En cambio, el fenómeno químico es un cambio irreversible. ¿Por qué? Porque no se puede volver a obtener las mismas sustancias iniciales de las cuales se parte, ¿sí? Un fenómeno químico, por ejemplo, como yo les había dado los ejemplos, es la fermentación de la uva o de la manzana, la producción de vinos, ¿sí? También como fenómenos químicos puede ser la digestión,
la respiración, ¿sí? Hay muchos ejemplos de fenómenos químicos. Siempre se produce un cambio en la composición química. Un fenómeno físico, un cambio físico, es un cambio, una transformación, una modificación, simplemente en el estado de la materia, ¿sí? O en el estado en el que se encuentra. Inicial y final, es decir, pudiendo volver al estado inicial. No hay un cambio en la composición química de las sustancias. Entonces, el fenómeno físico, por ejemplo, si yo doy cuerda a un reloj, es un fenómeno físico porque es simplemente un movimiento que yo genero en un reloj. La formación del arco iris también es un fenómeno físico porque es reversible, ¿sí? Acá no hay un cambio, no hay un cambio químico, ¿sí? En la composición química, simplemente es un fenómeno óptico en el cual yo estoy observando en el cielo las diferentes fases que posee el aire, ¿sí? Por eso se producen los diferentes colores del arco iris. Otro fenómeno físico, el patear una pelota, el trasladar un mueble, son todos cambios físicos en los cuales son reversibles porque ese mueble que yo muevo puede volver al estado inicial. Entonces lo puedo considerar como un fenómeno físico, ¿sí? También es un fenómeno físico la solidificación del agua, ¿sí? O sea, si yo coloco en la heladera un cubito de agua, en la cubetera, con la temperatura baja, en la heladera, en el freezer, se va a transformar en hielo, ¿sí? Es decir, pasa del estado líquido del agua, ¿sí? Al estado sólido, es decir, al cubito de hielo. Pero en ambos estados de líquido, la fórmula del agua es esta. Solamente hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio físico nada más, ¿sí? Cambia del estado líquido al agua al estado sólido, pero la composición química es la misma. Por eso que esto también se considera un fenómeno físico, porque las sustancias que se obtienen al inicio y al final de este fenómeno, de este cambio, es simplemente H2O, hidrógeno 2, oxígeno 1, ¿sí? Esa es la fórmula del agua que ustedes ya conocen. Estos son los temas que ya vimos, ¿sí? Los fui dando de manera más sintetizada para que ustedes lo tengan. Lo tienen en la carpeta porque lo vimos en clases, vimos algunos, otros estuvimos viendo ahora con los trabajitos, ¿sí? Ahora lo que vamos a ir agregando de a poquito son los diferentes estados de agregación de la materia, ¿sí? Acá vamos a agregar los estados de agregación de la materia, ¿sí? Los estados de agregación de la materia. En esos estados de agregación vamos a estudiar los 3 estados, ¿sí? En realidad son más de 3. Inclusive está el estado plasma, que es uno de los estados que son uno de los últimos descubiertos, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? De estos 3 estados también hay algo que llamamos, que se conoce como cambios de estado. ¿Sí? Es decir, el pasaje de un estado al otro tiene un nombre. De un estado al otro tiene un nombre. Y el pasaje inverso también. ¿Sí? Entonces, esto es lo último que vamos a agregar en los últimos trabajos, ¿sí? De manera que podamos ir lentamente trabajando, ¿sí? Las consultas, lo que necesiten hacer, las dudas. No, chicos, por favor, mándenme mensajitos, ¿sí? No hay problema. En el grupo del curso, pues están trabajando bastante bien, muy bien, excelente.